Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 12 de enero. Comenzamos el tiempo ordinario en su primera parte, después de haber terminado el tiempo de Navidad. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura y tenemos el comienzo del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Muy bien, nos dice entonces el libro de Samuel. Había un hombre de Ha-Ramataim, Sufín, en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Elijú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres. La primera se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Bueno, recordemos que en esa época era permitido eh, tener dos mujeres con una condición, ¿no? Y la condición era que la primera no tuviera hijos. O sea, si era estéril la mujer con la que se casaba el hombre, entonces podía casarse con otra, ¿no? Eh, porque obviamente el fin del matrimonio era la prole, la procreación, tener hijos, ¿no? Tener familia. Y este era el caso de este hombre, eh, Elcaná, cuya primera mujer, Ana, fue estéril o era estéril. Entonces tuvo la otra mujer, Fenina, que sí tenía hijos, ¿no? Este era el contexto de este pasaje. Y continúa. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde estaban los sacerdotes del Señor, los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas. Bueno, también hay que recordar que en esta época, ¿no?, antes de la construcción del templo de Jerusalén, eh, el arca de la alianza y el tabernáculo estaban en una ciudad que se llamaba Silo, eh, al norte de Betel. Y entonces allá era donde los israelitas tenían que ir 3 veces al año, en Pascua, en tabernáculos y en la fiesta de la dedicación. Pero especialmente en Pascua, Pascua que conmemoraban todos, iban especialmente los hombres o en familia, ¿no? También, como es este caso, iba con su familia. Bueno, llegado el día, el Caná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que a Ana le entregaba una porción doble, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Aquí también hay que recordar que los sacrificios que hacían de animales, eh, una parte era para los sacerdotes, otra se quemaba y otra se les daba a las familias, ¿no? Y aquí entonces dependía del número de hijos. Entonces a Fénina le correspondía más parte porque tenía varios hijos. En cambio a Ana, eh, como no tenía hijos, sin embargo el Cana dice, le daba una ración doble. Continúa.
Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía el Caná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo ella lloraba y no quería comer. Su marido el Caná le preguntaba: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Bueno, obviamente toda pareja, especialmente la mujer, quería tener hijos, ¿no? Quería tener familia. Y esta era la razón por la cual Ana lloraba y estaba triste y se negaba a comer. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 115, cuyo responso es: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Bueno, eh, habíamos dicho en algunas oportunidades que el sacrificio de alabanza que ofrecían los israelitas eran los sacrificios pacíficos, ¿no? Que no involucraba eh, el sacrificio de animales, o sea, la sangre, ¿no? Eran sacrificios que consistían en flor de harina, en aceite, panes ácimos con aceite de oliva y también vino, ¿no? Se libaba vino en estos sacrificios. Son sacrificios de alabanza o de acción de gracias también. Por eso este salmo es precisamente un salmo de alabanza y acción de gracias. Nos dice el salmista: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación, invocando el nombre del Señor. Muy bien, en estos sacrificios de alabanza o de acción de gracias, como les decía, se libaba vino, ¿no? El vino se podía rociar, ¿no? O echar en el altar, y también se bebía el vino de la copa. Y aquí lo tenemos, ¿no? Alzaré la copa de salvación. Y, y es reminiscencia o referencia también a la copa de la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Una referencia mesiánica al sacrificio que perdonaría, ¿no? Que es la Eucaristía, que es precisamente acción de gracias, ¿no? Bueno, continúa el salmista. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Bueno, estos salmos obviamente que ya eh, son obra eh, del rey David, la mayoría digamos, ya estaba el templo en Jerusalén, ¿no? Por eso aquí menciona, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos del 14 al 20. Bueno, también un pasaje bastante conocido, ¿no? Del comienzo de la vida pública del Señor Jesucristo. Nos dice San Marcos: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Bueno, como sucederá el miércoles de ceniza, ¿no? Cuando el sacerdote imponga la ceniza en la frente, normalmente se escucha, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. O arrepiéntete, ¿no? Este término, conviértanse, del griego metanoia, ¿no? Es más arrepentirse, hacer penitencia, ¿no? Pero el fin es la conversión, obviamente, ¿no? En la mayoría de versiones eh, se tiene el término arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque estaban llevando una vida fuera de Dios, ¿no? Y ya el Evangelio era la buena nueva que llevaba, ¿no? Ese es el término Evangelio. Evangelio es buena nueva, ¿sí? La noticia nueva, la buena noticia. Eu o ev es eh, bueno y ángelo es mensaje, ¿no? Noticia, la buena noticia que ha llegado, ¿no? Con el Mesías. Pasando junto al mar de Galilea, vio Simón a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Bueno, aquí una observación que pues a veces puede pasar desapercibida, ¿no? Ya ha habido un encuentro anterior, ¿no? ¿Recuerdan cuando Andrés eh, va a lo de su hermano Simón, ¿no? El que se llamara Pedro? Le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y lo siguieron, ¿no? Bueno, Juan también. Pero esa fue una primera experiencia para saber, ¿no? Dónde iba. Pero acá ya es definitivo. En la anterior, en el anterior episodio les dijo, eh, vengan y vean, ¿no? Bueno, pero acá es una orden prácticamente, ¿no? Vengan después de mí o en pos de mí, vengan y los haré pescadores de hombres. ¿Quiénes eran? Eran pescadores, ¿no? En la faena diaria para sobrevivir, para subsistir para sus familias. Entonces, vengan y los haré, los transformaré en pescadores de hombres. Inmediatamente, dice, ¿no? Inmediatamente. Dejaron las redes y lo siguieron. Lo mismo va a pasar con eh, Juan y Santiago. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Entonces, ¿qué hizo aquí Jesucristo? Lo mismo, ¿no? Los llamó como, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y inmediatamente podríamos inferir, ¿no? Como en el anterior caso de Simón y Andrés. Dejaron a su padre Zebedeo aquí, inclusive estaban con el padre en la barca y con trabajadores, ¿no? Con gente que ayudaba mediante un salario al padre, ¿no? Para el trabajo de la pesca. Y se marcharon en pos de él. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.